No se olviden, ¿ah? Estar participando de repente si hay alguna duda en el chat, ¿no? Ah, Sara de Centro de Salud Belén. Qué gusto, Sara, me da mucho gusto que estés presente. Muchas gracias, buen día también para ti. Jacqueline no nos ha contestado, ha estado temerosa. Me imagino también, a veces ponemos, ¿no? La videoconferencia mientras vamos haciendo también nuestras cositas. Entonces, pero importante que vayan escuchando también un poquito. Muy bien. Bueno, ya le estarán pasando la voz a sus demás compañeros para que se vayan uniendo. Yo también voy a pasar la voz por acá a los sectoristas, ¿no? Listo. Está Miguel, ¿no? Miguel, aceptando a Miguel. Muy bien. Entonces no se olviden de dejarme sus preguntas también, ya por por el chat o a través de también me piden la palabra, alzan la manito y yo les doy la palabra, ¿ya? Entonces nos quedamos en la ficha, ¿no? Estábamos viendo la ficha BIF, ya recapitulando. Primero hacemos un rompehielo, o sea, nos comunicamos con la persona, nos conocemos un poquito, de repente compartiendo, ¿no? Los quehaceres, las cosas que realizamos, ¿no? Las ocupaciones. Luego ya pasamos a la parte que dice lea al paciente, obviamente de una manera natural, ¿no? Indicándoles de que sí, pues acá hay un problema no solo en la región, ¿no? Sino en todo el país y creo que en todo el mundo también, ¿no? De violencia, ¿no? Entonces, y con ello sensibilizamos a la persona para que nos pueda responder algunas preguntas. La persona también puede elegir no respondernos, y entonces no aplicamos las preguntas de tamizaje, ¿ya? Puede ser. Ahora, si nosotros sospechamos, ¿no? Si nosotros sospechamos que podría ser la madre o el padre o el cuidador, que podría ser él o ella el agresor o agresora, entonces es ahí donde hacemos esta segunda parte de la encuesta, ¿no? La primera parte tiene que ver con que si uno es víctima de violencia, ¿no? Y la segunda parte tiene que ver con que si uno agrede o tiene esa tendencia, ¿no? A ejercer violencia sobre otra persona. Y en esta segunda parte, primero, obviamente, eh, esta persona tiene que estar al cuidado de un niño, de una niña o de un adolescente, ¿no? Entonces, en general, nosotros le preguntamos, ¿no? Bueno, tú eres el hermano mayor o estás en cuidado, tienes personas, ¿no? A tu cuidado, es lo primero, tienes hijos, tienes hijas, ¿no? Eso lo sabemos por la historia, ¿no? Y le preguntamos de manera general si para él o ella, ¿no? Que es papá, mamá o cuidador en general, o cuidadora, le ha sido fácil, ¿no? Cuidar en la mayor parte del tiempo, le ha sido fácil cuidar a sus hijos, a sus hijas. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, acá la pregunta está como si su hija o hijo es difícil, ¿no? Bueno, también podemos preguntarlo de ese modo, pero es como alimentar esa percepción de que los hijos son, ¿no? Mi hijo es un vago, mi hijo es un responsable, mi hijo es un problema, ¿no? Entonces nosotros, al menos en psicología, ya estamos dejando de lado ese tipo o debimos haber dejado, ¿no? Ese tipo de conceptos, ¿no? Las personas no son lo que hacen, ¿no? Nosotros como personas somos más que eso, pero sí podemos preguntar si es difícil la crianza con el hijo, con la hija, o qué es lo más difícil de la crianza, que es, bueno, una pregunta abierta, ¿no? Entonces, la pregunta que está aquí, si tú eres cuidador o cuidadora, ¿es fácil cuidar a tu hijo? Dirías que la mayor parte del tiempo es fácil cuidar a tu hijo, cuidar a tu hija, ¿no? Entonces, ahí podemos tener cualquiera de las dos respuestas, ¿no? Y aquí vienen las preguntas referidas al tema del manejo conductual y emocional. ¿Has perdido el control alguna vez? ¿Alguna vez pierdes el control con tu hijo, con tu hija en la crianza? ¿No? Entonces, si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, preguntamos, ¿no? ¿Y cómo pierdes el control? ¿Le pegas, le gritas, ¿no? A veces las personas cuando ya tienen la conciencia de que han hecho algo negativo, por ejemplo, ejercer violencia física, ya desde un inicio te van indicando, ¿no? Bueno, usted sabe que no tenemos, no, los padres no somos perfectos, y sí, yo alguna vez le he golpeado, y esto es muy importante, que un padre reconozca, pero de corazón, o una madre, ¿no? De que hizo algo que no debía hacer.
¿Por qué? Porque nada justifica el golpe, ¿no? Un golpe no puede ser justificado con nada, especialmente de un padre o un hijo. ¿Por qué? Porque hay diferencia de poder físico. Así sea la mamá, ¿no? Que supuestamente, físicamente es la menos fuerte, supuestamente. He visto madres que cargan peor que de repente un trabajador, ¿no? Un obrero, ¿no? Cargan muchas cosas, ¿no? Tienen mucha fuerza en realidad, Ya. física, ¿no? Entonces, la, Va a tener la, que hacer eso. el que reconozca, ¿no? Esta persona haber ejercido su poder físico contra otra persona y hace esto, ¿no? Bueno, ¿no? Es también muy importante para nuestra parte de consejería, ¿no? De que es uno, reconocer es lo más importante. Y lo segundo, especialmente los psicólogos, que es lo que manejamos esto, es cuáles son las alternativas, ¿no? Ya saben, La los busca, creo que tengo. psicólogos, el castigo positivo, castigo negativo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Y también no solo castigar, ¿no? Sino también reforzar las conductas. Oye, licenciado. ¿Cómo estás, Licenciado. Pavel? Sí, diga, Pavel. Hola, Aló, Pavel, ¿una consulta? oye, está bien, ¿no? No, creo que está atendiendo, ¿no? Ya, entonces les decía, levantan la mano, ¿no? Por si tienen una pregunta, le ponen levantar la manito, o si no, activan su micro y ya me preguntan, ¿ya? Entonces les decía, ¿no? La persona que alguna vez reconoce, ¿no? Que ha hecho un ejercicio negativo de su fuerza, es que solo está a veces viendo también la parte negativa de las conductas del hijo. Entonces los psicólogos sabemos, ¿no? Que también es importante, y más importante todavía, fijarnos y reforzar las conductas positivas, ¿no? Eso, bueno, sabemos de tiempo, ¿no? De nuestros estudios, pero es importante también compartir este conocimiento con los padres y sobre todo con el personal también, ¿no? Para que hagan una buena consejería en salud mental. Entonces, pega, grita, empuja, sacude, especialmente si son más pequeños, ¿no? Un sacudón, ustedes saben que puede tener consecuencias negativas. Encierra de repente al niño, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la respuesta que nos ha dado. Nosotros podemos preguntarle algo más, pero si alguna vez pierdes el control, ¿qué haces cuando pierdes el control? ¿No? Entonces, y vamos anotando de acuerdo a lo que nos responde. Y finalmente preguntamos si el hijo es desobediente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta pregunta tiene que ver con algo que posteriormente vamos a hablar, ¿no? Con el tema de los niños, que son los problemas del comportamiento. Hay un tipo de trastornos que no son afectivos, no son de violencia, ¿no? Pero sí son relacionados al comportamiento. Y podemos ver niños que son muy crueles con los animales, niños que constantemente se oponen a las reglas. Entonces, esta última pregunta nos puede indicar de que quizá un niño, por eso es tamizaje, ¿no? Quizá un niño está teniendo unos problemas de comportamiento y la violencia es consecuencia de ello, ¿no? Entonces, hay que ver también todo el panorama, ¿no? En ese sentido. Bueno, hasta ahí termina la parte de entrevista, la parte de las preguntas, y lo que sigue a continuación es una serie de indicadores que ya los hemos visto en la primera parte, ¿no? De esta exposición, donde solo marcamos de acuerdo a nuestra observación. ¿Ya? Aquí marcamos de acuerdo a nuestra observación o a los datos que tenemos en el proceso de entrevista, ¿no? Esto no es para preguntarle al niño, no es para preguntarle al adolescente, sino es para marcar de acuerdo a nuestra observación. Esta parte está orientada más a los niños, sobre todo, y a los adolescentes, ¿no? Los y las adolescentes. Entonces, yo he visto, bueno, antiguamente, aquí en Ayacucho, digo antiguamente porque en el 2011 hice mi serún acá, se hacía, esto lo tomaban como si fuera un cuestionario de autoinforme y le daban al niño, o sea, le agarraban la hoja, iban a un colegio, le decía ya, toma la hoja de tamizaje, o bueno, toma esta hojita, complétalo. Y así no se hace el tamizaje, ¿ah? Es de acuerdo a la observación, por eso es un tamizaje de manera individual, no es un tamizaje de autoinforme. ¿Está bien? Entonces, esta parte es de acuerdo a nuestra observación. Por eso es importante haber tenido el contacto con el paciente, en la mamá, el hijo, a veces están presentes, ¿no? Muy bien. Entonces, igual, si hay alguna duda con respecto a esto, nos preguntan, es una ficha de una sola cara, ¿no? Pueden utilizar el chat o si no, también podrían utilizar ¿cómo se dice? El audio, ¿ya?
Muy bien. Si no hay preguntas, seguimos entonces. Ahora, la siguiente parte, vamos a mostrar... voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la exposición. Ya está. Y aquí nos habíamos quedado más o menos por esta parte de acá, ¿no? La ficha. Bueno, aquí les muestro el organigrama. Vamos a ponerle más. Igual, si no se observa, me avisan, ¿ya? Ahorita debe estar apareciendo en sus pantallas o en sus celulares, ¿no? Tenemos el organigrama y como ven, es en triaje, ¿no? En triaje, donde se debería aplicar las fichas de tamizaje. En este caso, dice escala de salud personal. Ya esta escala no quedó en desuso, eso es hace muchos años atrás, ¿no? Lo que debería aplicarse desde triaje es la ficha de tamizaje y de acuerdo a eso derivar o sacar la cita para los establecimientos que tienen psicólogo, psicóloga, ¿no? Y brindar las atenciones debidas, ¿no? Y si el problema es complejo, ya derivarlo a los centros de salud mental que estamos, digamos, ahí en contacto, ¿no? Con ustedes, a través de sus sectoristas, ¿no? Entonces, es en triaje donde debería hacerse. Bueno, esto es con respecto del machismo, bueno, para sensibilizarnos un poco. Voy a pasar por el tema del tiempo. Como ustedes pueden observar, para realizar la detección de violencia intrafamiliar, nuevamente hay que capacitar. Sí, creo que acá hay varios psicólogos que están escuchándonos, entonces tenemos que capacitar a nuestro personal de triaje. Y si por ahí tienen más adelante me imagino, ¿no? Retomarán, si por ahí tienen una, ahí se me fue el nombre, interno o interna, también, ¿no? Podría hacer rotación en triaje para que ayude y colabore en aplicar la ficha de tamizaje a todos los pacientes. La ficha de tamizaje es para todos los pacientes, toda aquella persona que viene al centro de salud. ¿Para qué? Para que nos permita detectar aquellos que sí necesitan la atención psicológica, ¿no? Entonces, bueno, esto es la parte de en caso de detectar si es positivo, ¿no? El tamizaje, ¿no? Entonces, primero es brindarle la información de los servicios que ofrecemos en tema de violencia, ¿no? Por ejemplo, quienes tienen trabajadores sociales o quienes de repente tienen contactos, ¿no? Entonces hay que buscar también esa red de apoyo, ¿no? También hay que asegurar, ¿no? Cuando se da el proceso de que dice, sí, esto me ha pasado o yo he hecho esto, asegurar el tema de privacidad y confidencialidad. ¿Confidencialidad en qué sentido? En que aquí en el centro de salud no se va a estar comentando ni ventilando este tipo de problemas aquí en el centro de salud, pero ¿no? Ustedes saben de que si es una situación de riesgo, sí es necesario comunicar a las instituciones correspondientes. A veces eso a los pacientes les asusta, ¿no? Por eso es necesario al principio asegurar la comunicación de que qué recursos tenemos alrededor que nos pueden ayudar, ¿no? Uno de ellos es el Centro de Emergencia Mujer, o también a través de la línea 100, ¿no? Incluso yo varias veces he llamado, ¿no? A través de la línea 100 para hacer consultas también junto con mi paciente, porque a veces yo no manejo, ¿no? Alguna información. Tenemos, no sé si la de MUNA ayuda o no, ustedes tienen el contacto con ellos, alguna ONG, o en todo caso también el acompañamiento que da, ¿no? De repente los servicios de, ahí se me fue el nombre, pero del equipo de SAMU, no, perdón, ay, se me fue también del Ministerio de la Mujer, ¿no? Que van y hacen la visita a casa en situaciones obviamente de riesgo, ¿no? Es un equipo especial, no recuerdo las siglas, se me fue ahorita. Disculpen la memoria. Entonces, informar de ello nos permite posteriormente hablar sobre la confidencialidad, la privacidad, sobre los temas íntimos, ¿no? Obviamente eso no se ventila, pero sí es necesario, si hay una situación de riesgo, comunicarlo, ¿no? Y empoderar a la persona. No es decirle, bueno, si tú quieres, anda a tal lugar, ¿no? No, no es eso, es hacer el acompañamiento, hacer el seguimiento, ir sensibilizando, ¿no? Entonces, esa es nuestra función como sector salud. Claro, nosotros no vamos a ir a poner la denuncia, nosotros no vamos a ir a de repente a la oficina de la fiscalía a ver cómo va el proceso. No, no vamos a hacer eso.
pero sí podemos hacer seguimiento, ¿no? A través de llamada telefónica, tener el contacto, ¿no? Y muchas de las personas con las que yo he podido comunicarme aquí en Ayacucho, en las fiscalías, en el SEM, sí se ha podido lograr, ¿cómo se dice? Alianzas, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Para nuestros centros, ¿no? En lo que estamos trabajando. Bueno, esto lo vamos a pasar, solo la última parte que es muy importante que ya les estaba diciendo, evitar los juicios, ¿no? A lo que nos cuenta, uy, qué malo, ¿no? Qué maldito. No, ese tipo de juicios no, ¿no? Nosotros sí identificamos si hay una situación de riesgo, decimos, esto es un riesgo para ti, para tu salud, para tus hijos, etcétera. Eso sí identificamos, pero no hacemos juicios, mucho menos desautorizamos a la persona, ¿no? Diciéndole, ¿sabes qué? Tú, si es la mamá, por ejemplo, ¿no? Delante del hijo, no, tú no tienes que tocarlo, en fin, no es así, ¿no? O sea, claro, tú como hijo tienes derechos, tú tienes obligaciones como madre, pero sí puedes ejercer tus normas y tus reglas, primero, si es adolescente, conversándolo, teniendo una reunión familiar y acordando qué va a pasar, ¿no? Si es que se logra, perdón, si es que no se logra cumplir con las responsabilidades, ¿qué va a pasar después? Se pierde algo, por ejemplo, horas de televisión, ¿no? O sea, eso tienen que acordar ustedes. Y también tienes que comprometerte que las consecuencias no deben ser violentas, ¿no? Eso. Tampoco cuidar mucho nuestro lenguaje corporal, no verbal, porque a veces haciendo ciertos gestos, incluso hasta el tono de voz, ¿no? Nos puede llevar a que la persona tenga ciertas barreras, ¿no? Y no pueda expresar adecuadamente, ¿no? Lo que le está pasando. Entonces imagínense, ¿no? Bueno, voy a sacarme la mascarilla, pero que alguien le diga, ¿qué te pasa? Entonces estamos así todos molestos, ¿no? Entonces, obviamente, nadie nos va a contar, pues, qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Mostrar empatía, usar un lenguaje no verbal amable. Bueno, yo, como ven, yo utilizo mucho las manos, ¿no? Entonces, también eso ayuda a explicar un poco, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus propios recursos, cada personal. Y esto también nuevamente, ¿no? En el centro de salud, si es que hay psicólogos deberíamos estar capacitando a nuestros compañeros en ese tema del trato, ¿no? En un primer momento, ¿no? En un primer momento, nosotros como, digamos, acá dice consejeros, consejeras, ¿no? Asumimos el rol, sí, de consejeros, consejeras, acompañantes. Y si el problema es muy complejo, ahí sí hay que, obviamente, buscar alianzas, ayudas, ¿no? Y esto no hay que tener miedo. Muchas veces el que tiene más miedo es el profesional, ¿no? No sabe cómo decirle a la persona que vamos a necesitar ayuda. Y yo creo que eso parte primero reconociendo de que somos seres, o bueno, ¿no? Igual en nuestra profesión, somos personas que somos limitados, es decir, no tenemos todos los recursos a la mano. Entonces yo siempre con las personas les comparto a veces, ¿no? En este tema de verdad no lo sé, o no sé qué puedo hacer, ¿no? Pero sí conozco a alguien que lo puede hacer. Sí conozco a alguien que me puede orientar, o nos puede orientar. Entonces ahí llamamos a la trabajadora social del SEM, a la abogada del SEM, al abogado de la fiscalía, en fin, ¿no? Para que nos oriente, ¿no? Entonces, y ese acompañamiento, o bueno, acá dice consejero, ¿no? En la anterior, ese acompañamiento es el rol que debemos asumir nosotros, técnicos, licenciados, obstetras, psicólogos, médicos, en fin, ¿no? Y en caso que la gravedad del impacto, ¿no? Ustedes consideren que es mayor, sí, pues, por ejemplo, si ya está presentando síntomas de depresión, síntomas de ansiedad graves o moderados, entonces sí necesitamos la ayuda del centro de salud mental comunitario, ¿no? El que está más cerca, en este caso, nosotros. Y justamente con el tema de ansiedad, depresión, es que nosotros utilizamos la segunda herramienta de tamizaje, que es SRQ. Ojo, que esto se aplica a partir de los 16 años. ¿Ah? No es para niños. Entonces ahí tenemos un vacío que hay que cubrir con el tema de niños, ¿no? Entonces, normalmente se aplica en los casos de que sospechamos de que la persona puede tener un impacto, puede ser por violencia, puede ser por cualquier otro tipo de problema, en sus afectos y sobre todo en los problemas relacionados al consumo de sustancias, o puede tener ciertos indicadores ya de psicosis, ¿no? Problemas ahí en el contacto con la realidad. Entonces, ahí ustedes saben en su manual GIS, tienen 4 tipos de tamizaje, ¿no? BIF, ya lo hemos cubierto. TD, que se refiere no a depresión, se refiere a problemas afectivos. Obviamente ahí debería cambiar ese término, ¿no? Pero dice TD.
AD, que se refiere a adicciones o drogadicción o consumo de drogas, y EP, que se refiere a episodio psicótico, ¿ya? Lamentablemente hay más, nosotros sabemos en psicología que hay más problemas, más trastornos, pero bueno, solo tenemos esos 4 rubros hasta ahora en MINSA, y debemos utilizar este instrumento siempre teniendo en cuenta los síntomas en los últimos 30 días. O sea, te voy a hacer unas preguntas con respecto a este último mes. ¿Cómo te has sentido en este último mes o en estos últimos 30 días? ¿No? Esa es la indicación que se le da, ¿ya? Entonces, bueno, las primeras preguntas para TD son 18 preguntas, ¿ya? Aquí están por aquí, ¿no? Son 18 preguntas, y para el episodio psicótico, están en la parte de atrás, ¿no? Tenemos algo de 4 preguntas o 3 preguntas, mientras que para adicciones tenemos 5 preguntas. Especialmente, bueno, no es adicciones, sino el consumo de alcohol en realidad, ¿no? Bueno, acá vamos a pasar lo que es la definición de la depresión, porque vamos a explicarlo de manera general, ¿no? Normalmente se caracteriza por un estado de humor o un estado de ánimo bastante decaído, pero es muy diferente a tener tristeza. Por ejemplo, ahora varias personas están falleciendo y yo estoy pasando un proceso de duelo. Eso no es estar en depresión. Por último, podría tener también por ahí pensamientos negativos y otra serie de signos y síntomas, pero esta depresión, entre comillas, ¿no? Este sería un episodio producto de un proceso de duelo. No es que tenga un trastorno depresivo. Un trastorno depresivo es otra cosa, y eso ya lo tiene que hacer, digamos, el diagnóstico el psicólogo, la psicóloga, o en todo caso algún profesional capacitado, ¿no? Bueno, aquí tienen una serie de signos y síntomas, no los vamos a ver ahorita porque ya se nos acabaría la hora. Bueno, esto con respecto al trastorno de pánico. En fin, vamos a pasar esto. Muy bien, nuevamente en triaje es donde se debería hacer, ¿no? Los tamizajes, y aquí tienen el cuestionario. Entonces, con esto voy a dejar de compartir esta pantalla para volver a compartir la pantalla de nuestra ficha, ¿ya? A ver. Ya esto sería lo último para compartir. Un ratitín. Ya, perfecto. Debería estar saliendo en sus pantallas. Estoy arrastrando esta ficha. No sé si esta ficha exactamente les han dado a ustedes, pero por ahí hay un error, ¿no? Esto es de la reta. Nosotros nos han repartido y la pregunta 10 es la que falta. Y la pregunta 10 es, ahorita les voy a decir, llora frecuentemente. Bueno, fuera de los datos, ¿no? Nosotros en esta parte le vamos a decir al paciente de que le vamos a preguntar sobre algunos indicadores o en términos más sencillos, algunas características de su estado de ánimo y su estado en general de salud mental, ¿no? Porque esto también es importante hacerlo con las personas que sospechamos que pueden tener un impacto, sea lo que sea que le pase en la vida, en sus emociones y en su quehacer, ¿no? En su bienestar en general. Entonces, las preguntas son las siguientes. Primero, en los últimos 30 días, ¿has tenido dolores de cabeza fuertes, frecuentes? ¿No? Y solo hay 2 respuestas, sí y no. ¿Has tenido mal apetito? Y mal apetito se refiere a 2 cosas. Digamos, de la normalidad del apetito, ¿ha aumentado mucho o ha disminuido bastante? Esa es la respuesta que queremos. No queremos que nos diga, sí, tengo mal apetito porque como pollo a la brasa, porque como muchos triglicéridos. No, no, no. Esa no es la respuesta que estamos buscando, sino si su apetito ha aumentado mucho o ha disminuido mucho. Duerme mal. También tiene que ver con varias cosas, con insomnio, con pesadillas frecuentes, o también con dificultades, ¿no? De repente para conciliar el sueño, ¿no? Ustedes saben que hay insomnio inicial, intermedio, insomnio tardío, ¿no? Cuando la persona se despierta, digamos, 2 de la mañana y de ahí ya no puede dormir, ¿cierto? Luego está la pregunta de si sufre de temblor de manos. Aquí algo bien curioso es que la mayoría de personas responde que no, pero sí te dice que otra parte del cuerpo sufre ciertos temblores, por ejemplo, las piernas, o en todo caso, de repente añaden otros síntomas, ¿no? Entonces es bueno también escuchar, por eso hay un espacio en blanco, aquí podemos ir anotando. ¿Te has sentido nervioso, te sientes nervioso y tenso en estos últimos 30 días? Eso sí se entiende.
Sufres de mala digestión se refiere a cólicos, a problemas de repente, ¿no? A nivel de la defecación también, ¿no? Etcétera. Eh, sientes que no puedes pensar con claridad, que tu mente está como ida, ¿no? Entonces, esto también. Y así. La pregunta 10 es, ¿lloras frecuentemente? Ojo, aquí no ha salido en la impresión. Y una de las preguntas muy importantes es esta de acá, la 17. En estos últimos 30 días, ¿has tenido la idea de acabar con tu vida? ¿Has pensado en que sería de repente mejor morirte y no estar vivo? Nuevamente, no hay que tener miedo de preguntar porque sí, las personas a veces pensamos en la muerte, pero es un indicador cuando pensamos en nuestra muerte o en querer morirnos ya. Eso es el indicador. Todas las personas en algún momento pensamos en la muerte. Yo también digo, no, soy papá y digo, ¿en qué momento, no? ¿Qué pasaría si me muriera, etcétera, ahora que estamos en esta situación, ¿no? Digamos que esto es de manera normal, en todo caso se espera eso, ¿no? En la situación de pandemia. Pero lo que no esperamos o no es, digamos, lo esperable, sobre todo en jóvenes, es decir, ¿no? Me gustaría morirme ya o prefiero morirme ya, ¿no? Entonces, eso es lo que es un indicador. Entonces, aquí, de la 1 al 18, si la persona tiene, vamos a hacer números, 9, ¿no? A más respuestas sí, entonces es un caso para prestar atención psicológica. Y puede que no tenga ninguna, de repente no llega a 9, pero basta que tenga la pregunta 17 con sí, también hay que prestarle atención psicológica. Y entonces hay esos dos casos, de 9 a más puntuaciones sí, o en todo caso que haya marcado la pregunta 17 como positiva. Las siguientes tienen que ver con episodios psicóticos, ¿no? Bueno, esto ya si tienen alguna duda también me la hacen. Y las últimas con adicciones, ¿no? Consumo del alcohol, ¿no? Aquí están las instrucciones, esto también se les va a pasar, ¿ya? Y bueno, eso ya lo hemos visto. Entonces, aquí ya nos quedan unos 7 minutos, 8 minutos. Me gustaría escuchar también sus preguntas al respecto, sus dudas, sus comentarios. Así que voy a revisar a ver si por ahí en el chat, aunque no creo que no hay. ¿Me han dejado algo? No. Si tienen alguna duda o alguna dificultad con respecto a la aplicación, por favor, les escucho. Como pueden ver, también los psicólogos en las primeras preguntas tienen que ver mucho con los signos de ansiedad y las segundas con los trastornos o, bueno, ¿no? Síntomas depresivos, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Toc, toc, ¿están? Vamos a hacer como Augusto Ferrando. A ver, una lata de leche Gloria para el que me pregunta con respecto al SRQ. Un sorteo de una camioneta 4x4 para el que me pregunta o me da una observación con respecto al SRQ. Bueno, algunos datos adicionales, ¿no? Tienen que ver con, por ejemplo, la pregunta 20. Tener mucho cuidado con los adolescentes con la pregunta 20, ¿no? Porque en los colegios se enseña de que uno es muy importante, ¿no? Entonces, aquí la pregunta 20 se hace referencia a que eh, uno se cree superior a los demás, o uno se percibe superior a los demás y por encima del resto y que de repente el resto no tiene valor, ¿no? Entonces, esto es lo que trata de medir esa pregunta. No de que si eres importante, ¿no? Yo soy importante, tú eres importante y cada uno somos importantes de acuerdo a nuestra, qué sé yo, ¿no? Nuestra percepción de logro, en fin, nuestra motivación para crecer en la vida, ¿no? Entonces, eso. La pregunta 23 está más relacionado con, como pueden ver, con el tema de convulsiones, está más relacionado con los problemas con los problemas de epilepsia, ¿no? O problemas neurológicos, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál más? ¿Cuál más? Bueno, eso, ¿no? El resto sí se entiende, ¿ya? Entonces, por favor, hacer la réplica, ¿no? De esta eh, exposición que hemos tenido, compartir esta información con sus compañeros, con sus compañeras,
Y si hay alguna pregunta, bueno, comunicarse a través de los sectoristas con nosotros, ¿no? Con el Centro de Salud Mental, para de repente absolver algunas dudas o algún tipo de problemas, ¿no? Bueno, finalmente les dejo, ya faltándonos 4 minutos, 5 minutos, esta propuesta, que es una propuesta elaborada por el área de niño y adolescente, ¿no? De acá de nuestro centro de salud, bueno, a cargo de mi persona, está mi correo y mi número. Es una pregunta de tamizaje en niños y niñas que de repente les puede interesar, porque el SRQ no se aplica a niños y niñas, pero sí hay otros instrumentos que son el RQC y el SDQ, ¿no? Pero es a nivel internacional, no a nuestro nivel. Entonces, aquí hemos considerado, ¿no? El tema de los problemas emocionales, 5 preguntas en niños, donde hemos considerado que 3 a más respuestas sí podrían ya ser objeto de atención psicológica. Lo mismo para problemas de comportamiento en niños y adolescentes, ¿no? 2 o más respuestas sí en problemas de comportamiento ya nos podría estar indicando problemas a nivel, ¿no? De los trastornos de comportamiento. Por ejemplo, las peleas, las mentiras constantes, coger lo que no es suyo, hacer muchos berrinches, rabietas o mucha irritabilidad, ¿no? En aprendizaje, bueno, hemos considerado solo una pregunta en caso de que la persona note, o bueno, el papá, el cuidador note que el niño o la niña tiene un aprendizaje muy lento o está muy retrasado como para su edad, ¿no? Esto normalmente se ve en el tema de aprendizaje, o sea, en el tema del colegio, ¿no? El rendimiento. Y finalmente en hiperactividad. Esto es muy importante porque en hiperactividad a veces nos traen muchos niños que están en una etapa, ¿no? De desarrollo, pero ustedes saben que hay 3 indicadores con el tema del trastorno hiperactivo. 1, la impulsividad. 2, del déficit de atención, ¿no? Y 3, la propia hiperactividad, es decir, la inquietud, al punto de ponerse en riesgo también, ¿no? Poner en riesgo su vida, ¿no? O en todo caso lastimarse. Entonces, esta es una propuesta que se les va a entregar también a través del chat. Aquí está la ruta de aplicación, ¿ya? Bueno, acá nos presentamos. Y también tiene unos ejemplos con su formatito en el GIS, ¿no? Esto, como les digo, lo hemos elaborado. Y cuando es positivo y bueno, ¿no? En el centro de salud no hay, o en el puesto de salud no hay un psicólogo o una psicóloga, hacemos la derivación, ¿ya? Entonces, esto está para que lo lean, lo revisen. Como les digo, nuevamente es una propuesta de nuestro centro de salud mental, Jesús Nazareno, y espero que también sea de mucha ayuda, ¿no? Y de repente ya irlo modificando a lo largo del tiempo, especialmente los colegas psicólogos, psicólogas que están presentes, para tener un buen instrumento para niños, ¿no? Es algo que nos falta mucho, es como un hueco ahí en el tema de tamizaje, ¿ya? Muy bien, chicos, chicas, compañeros, compañeras, señores, señoras, creo que hemos llegado al final y si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, comentarles de que la exposición o bueno, la capacitación de hoy también va a estar colgada por si lo quieren revisar nuevamente. Y cualquier duda, consulta a través de sus sectoristas, ¿no? Con nuestras personas, los psicólogos de aquí del Centro de Salud Mental Comunitario. Con ustedes, bueno, estuvo presente Luis Eduardo Jauregui Aguirre, soy psicólogo, egresado de San Marcos, tengo mi maestría en psicología clínica en niños y adolescentes por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Y esto, bueno, estoy a cargo del área de niños y adolescentes del Centro de Salud Mental Comunitario Jesús Nazareno, aunque también presto consultoría y trabajos en otras áreas también, ¿no? Pero bueno, ya he tenido más experiencia en lo que es el tema clínico. Si hay dudas, consultas, yo encantado, ahí están algunos de mis datos, correo o teléfono, y bueno, estaríamos en contacto. ¿Sí? Un abrazo, chicos, chicas, tengan un buen día, muchas gracias por su participación. Cualquier duda, estamos atentos para contestarles. Muchas gracias. Cuídense. Buen día.